Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Educación Tributaria Paso a Paso. Nos acompaña Jorge Rodríguez como co-conductor. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muchas gracias, Nora. Muchas gracias a todos. Mi segunda participación en Educación Tributaria Paso a Paso. Y un gran gusto haber transcurrido mi primer programa y sobre todo una gran repercusión de la audiencia por la cantidad de inquietudes y preguntas que hemos recibido. Muy bien, recuerden que Educación Tributaria Paso a Paso tiene 16 años de emisión, pero no se pierda ningún programa porque desde el 2005 usted puede verlo suscribiéndose a YouTube Educación Tributaria Paso a Paso, pero no se pierda en Educanal Canal 21 de Tigo, los días miércoles de 20 a 21 horas. ¿Y la repetición, Jorge? Si quedaron dudas, domingo de 18 a 19 horas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de por qué se controlan los precios de las operaciones de los contribuyentes. Vos sabés, Jorge, que todavía la gente sigue diciendo valor fiscal de la tierra. Bueno, te voy a vender mi propiedad a valor fiscal porque ese está bien. Vos me vas a pagar $100,000, pero vamos a hacerlo por valor fiscal. Decime, Nora, si además ese tipo de operaciones también es muy común en grupos familiares. En grupos familiares peor, y también el fisco sabe que existen empresas relacionadas, nacionales o extranjeras, los denominados grupos empresariales que tienen una nueva norma a partir del 1 de enero del 2021. Y de eso vamos a hablar. A eso técnicamente se le denomina, a partir del 2021, se debe exigir el cumplimiento del principio de plena competencia. ¿Cómo definiría, Jorge, el principio de plena competencia? A ver, principio de la plena competencia lo que trata de reflejar es un principio de la realidad económica y lo que trata de mostrar es que las operaciones queden reflejadas en las liquidaciones de impuestos como si hubiesen sido realizadas entre partes independientes y siempre bajo normativas de comparabilidad. Es decir, que yo pueda encontrar situaciones comparables y qué se hubiese hecho si la situación hubiese sido entre partes desconocidas y totalmente independientes. Pero aclarame una cosa, Nora, por favor. ¿Esto es solamente Paraguay o tiene algún reflejo internacional? Lo vamos a ver en nuestro programa y también vamos a explicar con términos sencillos. Pero primero queremos agradecer a la Facultad Fotrien que justamente hace posible que este programa llegue a sus hogares. Y no olvide, en nuestras redes sociales esperamos su consulta y vamos a responder las que recibimos también la semana pasada. Fotrien, tu facultad, tu meta es nuestra meta, le invita a aprender de todos estos temas. Usted, el estudiante, se encuentra en el centro y no existe excusas, porque con nuestro modelo pedagógico constructivista, que está basado en la experiencia de los expertos, la expertise y el gran conocimiento de los docentes, todos especialistas y también máster, las diversas herramientas informáticas como tenemos Aula Invertida by Nora Ruotti, que todo está alineado para que en este año 2022 usted pueda hacer su posgrado, ya sea en forma presencial, híbrida y a distancia. Esto es en nuestras sedes de Asunción y en nuestras sedes de Ciudad del Este. Recuerde, el no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor. La gente le culpa al tiempo y que no tiene tiempo, y resulta que no tener tiempo es algo bueno porque significa que todavía tiene mucho valor para usted su tiempo. Exactamente. Y hablando de aula invertida, una de las cuestiones también que siempre queremos señalar es el contar con el material actualizado y novedoso para cada una de nuestras clases. Y por eso
Vamos a hablar hoy de las normas especiales de valoración que forman parte de esta fiscalidad internacional latinoamericana y también del posgrado en formación de profesionales en precios de transferencia bajo la legislación paraguaya, porque lo que vamos a informarle es que a partir del 2021, ahora que cerró el ejercicio fiscal 2021, se debe controlar justamente el cumplimiento de ese principio de plena competencia que forma parte de nuestra reforma tributaria. Y agradecemos al profesor Sebastián, nuestro profesor Sebastián López, nos ha honrado con una obra de primeras reflexiones sobre precios de transferencia en Paraguay, cómo rige empresas vinculadas, empresas familiares, nacionales y extranjeras, que forma parte de lo que técnicamente se llama normas especiales de valoración de operaciones. Así que tenemos un gran programa por delante y ojalá también tengamos muchas dudas e interacción con nuestro público, porque una vez más tenemos un tema novedoso, un tema de vanguardia, un tema que va a repercutir mucho aquí en Paraguay. Recuerden, www.ruoti.com.py puede descargar el índice de estas nuestras obras y las demás gratuitamente. Si le gusta el contenido, luego lo puede comprar. Pero antes de ir al tema, qué interesante estuvo nuestro seminario de criptomonedas. Resulta que todo esto que forma parte de la fiscalidad internacional, mucha gente preguntó, yo no me enteré qué pasó con estos webinars gratuitos. Contame cómo está el tema de ir sociabilizando estos temas criptomonedas que está tan de moda, por ejemplo. Exactamente. A ver, tenemos un tema que parecía simple, conocido y que todos más o menos entendíamos. Empezamos en este webinar a charlar sobre los temas jurídicos para darle una definición. Tratamos los temas contables, definimos también el alcance tributario y dimos una aproximación de lo que puede llegar a ser la definición de la SET comparado con lo que pasó con Argentina y con lo que pasó en Chile. Entonces, los invitamos una vez más a ver nuestro canal de YouTube y a ver nuestros materiales que están subidos para que puedan consultar todas las conclusiones que hemos sacado y el inicio de este nuevo debate que empezamos con la legislación paraguaya. Y le quiero contar algo. En ese webinar gratuito que se lleva a cabo justamente con el auspicio de Educación Tributaria Paso a Paso, participaron muchos residentes de afuera y decían, quiero instalarme en Paraguay porque desde Paraguay puedo comercializar con el mundo, y nos quedamos sorprendidísimos porque muchísima gente decía, dejo mi residencia en Ucrania, recibimos eso realmente, dejo mi residencia en Estados Unidos, dejo mi residencia en otros lugares y vengo a Paraguay. Y vos, así Jorge, también vos viniste a Paraguay. Y exactamente, y empezamos a discutir y todas las cuestiones que hoy vamos también a charlar respecto de cómo valoramos operaciones. Se utiliza una moneda cripto para transaccionar, los impactos que tiene, toda la información que hay que revelar, y encima también le sumamos lo que vimos en nuestro programa anterior respecto de, bueno, qué información hay que suministrar a los fiscos y qué contingencias tienen profesionales y contribuyentes por todas aquellas transacciones que pueden llegar a ser motivo de revelación. Bueno, y ahí quiero pedirles un momentito, porque nos quedaron muchas dudas y preguntas de nuestra teleaudiencia que nos hicieron llegar a través del Facebook, a través de Educación Tributaria, y queremos contestar. Aquí teníamos algunas preguntas que justamente nos habían hecho llegar sobre este tema. ¿Qué es la transparencia fiscal? ¿Cómo me afecta como ciudadano? ¿No podés recordar cuáles serán los principales tópicos que vimos? Recuerde, usted tiene todo grabado, ve el programa 593 y vamos a responder esas preguntas que hizo sobre el programa. Exactamente. Entonces, es importante definir que en transparencia fiscal es una atribución que tiene, en este caso, la SET para solicitarme información que pueda considerar relevante
a efectos de poder combatir la evasión y la elusión tributaria para darle un marco de transparencia a una gestión gubernamental. Decíamos que no solamente se castiga la evasión, sino que se castiga la elusión, que es darle la vuelta sin violar la ley para pagar menos impuestos. Y justamente una de las normas que está establecida en lo que vamos a ver, que se denomina precios de transferencia, o que nuestra legislación la llama normas especiales de valoración de operaciones, es lo que vamos a tratar hoy. ¿Recuerdan la fecha? A ver, Jorge, te voy a tomar la lección. Vamos. ¿Desde qué fecha rige esto? Empezó la ley en el año 2020, noviembre de 2020, dio 90 días para que pueda ser promulgada. 18 de marzo del 2021 fue promulgada la ley, así que empieza a regir para los ejercicios fiscales 2021, con lo cual ya este año tenemos plena aplicación de esta norma. Espero que ustedes sean tan buenos alumnos como Jorge, que me recitó todo. Bueno, hablábamos de que esto no solamente es una cuestión nacional, sino que se lo hizo en el marco de cooperación mundial para que exista una transparencia para combatir la elusión, evasión fiscal, los flujos financieros ilícitos. Y hablábamos, ¿qué me pueden pedir? ¿No recordás qué información nos pueden pedir, Jorge? Nos pueden pedir datos, nos pueden pedir documentación y todo tipo de información relativa a operaciones que hagan a la integridad del contribuyente. Entonces, es importantísimo medir la responsabilidad y la contingencia de cada uno de los actos que el contribuyente a partir de ahora empieza a tener, y desde el punto de vista profesional empezar a tener una mirada, como siempre decimos cuando analizamos compliance. Tengo que empezar a mirar a mi contribuyente a la luz de la transparencia fiscal internacional. Cosas que antes no prestábamos atención, hoy empiezan a ser más riesgosas. Y cuando yo recibo un correo que me dice, en virtud de las atribuciones que me da la ley 125, que sigue vigente todavía en la parte de procedimientos, y esta ley 6657, deseo saber cuáles fueron las operaciones que realizó su cliente en tal banco, qué dinero mandó afuera, etcétera. Eso está también dentro de la obligación de informar, que lo pueden hacer a las personas físicas, las personas jurídicas, hasta las entidades sin fines de lucro. Los colegios pueden recibir ese requerimiento, y ni qué decir las entidades financieras. Hablábamos y demostrábamos que el secreto bancario no existe más, pero nos quedaba, ¿qué pasa si yo, profesional, me piden una información mía o de mi cliente? Y esto todavía lo tenemos que discutir un poco más. ¿Qué te parece si vamos a un corte? Y antes de entrar, ¿a qué precios debo contratar con mi vínculo, con mis empresas relacionadas? ¿O por qué la SED me va a exigir que cumpla, que mi prestación de servicios sea a un determinado precio? Lo vamos a ver en el siguiente bloque. ¿Qué te parece, Jorge? Me parece muy bien. Tenemos un 2022 con muchísimas novedades tributarias y financieras en Paraguay. Vamos a un corte y volvemos con más educación tributaria paso a paso. Muy bien, y volvemos con más educación tributaria paso a paso. 16 años. Empezamos en el 2005 y continuamos, bueno, y ahora con una co-conducción que nos divertimos mucho, aprendemos mucho. Jorge Rodríguez, que aceptó el desafío para continuar en este nuevo formato del 2022, y que también quiero presentarles es nuestro director
académico de la Facultad Fortrien. Contame un poco cómo estás con el tema de las capacitaciones y en qué ha cambiado este mundo desde que viniste a Paraguay. A ver, me gusta muchísimo el desafío de Paraguay. Llego en un momento donde hay una revolución normativa y hay una avidez de parte de los profesionales de capacitarse y muchas ganas de agregar valor a sus profesiones. Aparecen temas vinculados a la transparencia, aparecen temas vinculados a los precios de transferencia. El webinar que dimos a principios de marzo fue un boom de gente y de participación, muchas dudas, muchas cuestiones para escribir. La verdad que llego a un lugar donde no paro de recibir recepción por ganas de capacitarse, ganas de comparar con la normativa que he aprendido en mi país. Así que nada, infinitamente agradecido y muy cómodo también en educación tributaria paso a paso. Y también, insisto, gracias a la audiencia por la cantidad de preguntas que nos han hecho. Lamento si a alguien los preocupamos. Hubo muchas preguntas respecto de los riesgos, sanciones, a quienes abarcan. Lamentamos, pero bueno, es parte del conocimiento, es parte de la información que debemos divulgar como programa y también como representante de una institución educativa. Así que sigamos en esa senda que es una muy buena señal. Pregunta Jorge, este tema de fiscalidad internacional, este tema de precios de transferencia, en países tan cercanos como Argentina, ¿desde cuándo están manejando ustedes esto? Las normas especiales de valoración de operaciones, que lo llamamos en Paraguay, que técnicamente se llama control de precios de transferencia. Todo esto que estamos hablando para nosotros es nuevo. ¿Desde cuándo rigen estas normas en Argentina? Bueno, Argentina desde 1998 tiene normas de precio de transferencia, que la fortuna que tuvimos fue el hecho de copiar una normativa mexicana, ¿sí? Entonces, nuestra fuente fue una norma mexicana y de eso tratamos de aprender todos. Lamentablemente no pasó como aquí en Paraguay, que teníamos un libro, ¿sí? Para nuestros primeros días, cuando una norma recién se aplicaba, tuvimos que recurrir a textos en inglés, tuvimos que recurrir a experiencia de otros países, pero tampoco había mucho. Y sobre todo, no teníamos la posibilidad de buscar a alguien que nos diga, bueno, ok, entiendo un libro, pero ¿cómo lo bajo a la práctica? ¿Cómo hago el informe técnico? El posgrado que estamos llevando a cabo en la facultad hace énfasis en la legislación y en la preparación del informe técnico. Para nosotros, en la década del 90, poder contar con esa información, donde tampoco uno podía decir Internet estaba muy divulgado, ¿sí? No, es decir, pongámonos un poco en la línea de tiempo. Hoy todos tenemos acceso a una gran cantidad de información, la gente comparte, hay muchísimos programas, pero no existía en ese momento. Así que en mi país, en ese momento, era todo muy nuevo, así que empezamos a andar ese camino que ahora Paraguay lo empieza a recorrer y tenemos una gran apoyatura bibliográfica. Y no hay paso atrás. Vamos paso a paso agigantados. Ahora, esto que estábamos hablando, que la teleaudiencia quedó muy preocupada, la subsecretaría me puede solicitar información, la puede hacer a un contribuyente, a un ciudadano, a un no residente. Hay un intercambio de información. Estoy obligado a suministrar la información, no solamente mía, sino que de mis clientes, de mis proveedores. Lo mismo pasa en precios de transferencia. Esto también se dio en Argentina. Exactamente. En Argentina también se dio. Había requisitos de información, había formularios específicos de información y había sanciones muy fuertes ante el incumplimiento. Los sujetos estaban detallados con claridad, de la misma forma que taxativamente lo dice la normativa paraguaya. Y fue bastante preocupante porque daba una carga al contribuyente administrativa muy fuerte y en los casos de incumplimiento también daba una carga monetaria fuerte ante la sanción, con lo cual el paso que ha recorrido la Argentina es el mismo paso que hoy Paraguay empieza a recorrer
y un poco también es una advertencia respecto de no minimizar estas cuestiones. Y antes de pasar a nuestro tema, porque están relacionados, porque estamos hablando del paso de las normas nacionales a las normas internacionales, que tiene su vocabulario como buenas prácticas, estándares internacionales, quiero leerles este artículo 6 de nuestra ley que habla de la exigencia de la transparencia con relación a los profesionales. La ley textualmente dice: la obligación de los profesionales de facilitar información tributaria relevante parece que es poca, porque usa la palabra solo. Solo se referirá a datos patrimoniales que conozca por razón del ejercicio de su actividad. Esta palabra solos parece entonces que es muy poco lo que me pueden pedir. No me pueden pedir, forma parte de los datos patrimoniales, de dónde saqué la plata para irme de vacaciones o de dónde saqué la plata para apoyar tal o cual campaña política o de dónde saqué la plata para comprarme un auto. Forma parte del patrimonio. ¿Qué entra dentro de datos patrimoniales de acuerdo a esta ley? Qué riqueza la del legislador cuando escribe con tanta soltura patrimoniales. Si uno empieza a desmenuzar esa palabra, dice, bueno, si me piden datos patrimoniales, perfectamente pueden decir una ecuación contable básica. El patrimonio es la diferencia del activo menos el pasivo. ¿Qué tengo? ¿Cómo lo financié? ¿Cómo fue mi flujo de fondos para llegar a ese nivel de activo o a ese nivel de pasivo? ¿Cómo hice para cancelarlo? Con lo cual, con un simple renglón, con una simple expresión, pueden darle un poder a la subsecretaría para poder pedirme absolutamente todo. Y si bien el 6 no lo aclara, sí la norma después dice que llegado el caso hasta que no lo consideren relevante para ellos. Así que son artículos que tenemos que mirar con muchísimo cuidado y tenemos que sentarnos también con nuestros contribuyentes. Siempre en este programa apoyamos el cumplimiento de la ley y la pirámide de Kelsen. Siempre hablamos, yo cuando hablo pirámide, Constitución. Debemos luchar por la vigencia del Estado de Derecho. Eso significa que ninguna ley, ningún decreto puede violar la Constitución. Y ahí teníamos entendido que los datos patrimoniales estaban protegidos por la Constitución Nacional. Sin embargo, lo hemos visto aquí en una publicación, Hay secreto bancario en Paraguay. Esta ley de finales del año 20 que se implementó en el 21 ya me dice que no hay secreto bancario. Ahora, ¿quiénes tienen la posibilidad de excluirse del deber de información? Y quiero leerle esta segunda parte. Salvo que estos asistan a los contribuyentes en la defensa en juicio. Es decir, yo como profesional tengo la obligación de facilitar a la Subsecretaría de Estado de Tributación todo lo que me piden de mi cliente, de mi proveedor, de mi familia o de cualquiera, salvo, eso está protegido por un principio constitucional. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Eso está en la Constitución, pero ¿quiénes son los profesionales que pueden defender en un juicio o en cualquier otro proceso del cual pueda derivar una pena o sanción? ¿Quiénes representan a los contribuyentes en los juicios? Tenemos un patrocinio letrado y muchas veces pueden estar siendo asistidos porque el artículo 6 utiliza el verbo asistir, con lo cual si dentro de esa asistencia hay un profesional en ciencias económicas, también quedaría alcanzado por esta exclusión. Pero hay que ser muy preciso y uno tiene que tener bien definido en alcance su responsabilidad, porque también por otro lado me está diciendo que yo tenga conocimiento de una transacción. Entonces, en principio, son los abogados y otros auxiliares de la justicia quien podrían excusarse, pero esta parte del artículo
7 es la que más relevante es. Dice, las obligaciones a que se refiere esta ley de transparencia fiscal van a informarse en los plazos y condiciones que establezca la administración, y con esto terminamos el tema para pasar al siguiente. El suministro de información en virtud a lo dispuesto en la presente ley aprobada por el Congreso y que forma parte del convenio internacional relacionado con la transparencia, no constituirá una violación de la confidencialidad establecida en otras disposiciones legales o administrativas. Entonces, a la pregunta, como profesional, auditor, abogado, ¿qué hago si me piden datos de mi cliente? ¿Qué respondería, Jorge? No tengo opción, excepto que esté asistiendo en un juicio. Así de simple. Desgraciadamente, el lema general para saber hasta dónde alcanza mi responsabilidad está muy claro en ese artículo 6º, y quedo exonerado con el artículo 7 de ese deber de confidencialidad que tenía en principio la obligación. Estamos hablando de una norma que tiene un rango casi constitucional, con lo cual la cobertura del profesional es fuerte, pero también su responsabilidad es absolutamente amplia. Aparte, tampoco puedo decir, no, yo no quiero pasar esa información porque tengo miedo que se divulgue, porque el artículo 8 de la ley que estamos comentando, que les vuelvo a mostrar, la ley 6657/20, que promueve la implementación de los estándares internacionales sobre transparencia fiscal, me dice que no solamente yo tengo el deber de informar, a cada deber existe una obligación. Y como la otra cara de la moneda está la obligación de la administración tributaria de no divulgar eso, y establece sanciones para el caso que los funcionarios divulguen esa información. ¿Y qué sanciones establecen en el caso de que a mí no me interesa lo que dice la ley? Esta ley que está hablando Jorge y la doctora, no sé de dónde sacaron, porque el Congreso aprobó. Yo recibo el pedido y no respondo. ¿Qué sanción habla la ley? Tenemos un esquema de mínima y un esquema de máxima. ¿Sí? El esquema de mínima va de 50 y el esquema de máxima va a 500 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. ¿Sí? Estamos hablando de un mínimo de 4 millones de guaraníes a un máximo de 40 millones de guaraníes. Además, por supuesto, la posibilidad de bloquearme el RUC. Además, ahora el gran problema viene justamente con el tema de que me cierran las cuentas bancarias. ¿Y qué hago si me cierran las cuentas bancarias? Entonces, todo eso. Bueno, antes de irnos al corte, queremos recomendar nuestro posgrado más solicitado para aquellos que quieren estudiar 12 meses, ya sea presencial, mixta, cuando quieren vienen, cuando no quieren no vienen, o 100% a distancia. Lo más requerido es la especialización en impuestos y asesoría impositiva que se requiere para cumplir estas normas. Así que anímese. La Facultad Fotrien, cumpliendo 14 años, le invita a que inicie su maestría con el programa Estudia Ahora y pague con sus frutos, que consiste en una prolongación de las cuotas para hacer más factible el acceso a esta educación de nivel de posgrado con el método pedagógico constructivista totalmente aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior. Único requisito, querer sobresalir. Único requisito, querer aprender de verdad y diferenciarse de los demás, conociendo estos temas a profundidad, porque hay muchísimo que aprender. Vamos a un corte, Jorge. Vamos a un corte, tu meta es nuestra meta. Muy bien, volvemos con más educación tributaria paso a paso. Muy bien, y volvemos con más educación tributaria paso a paso.
queremos agradecer a Educanal Ciencia y Salud, que se encuentra en Tigo Canal 21. Pero agarre su teléfono, síganos, YouTube, Educación Tributaria, paso a paso, porque sabemos que, pues sí que hablamos muy rápido, Jorge. Yo creo que sí, yo creo que hablamos muy rápido o hay algo está andando muy rápido, así que si queda alguna duda, sábados y domingos de 18 a 19 también pueden volver a repetirlos y obviamente siempre estamos 24 horas al día para contestar todas las dudas que siempre estos temas surgen, así que bienvenidos. En realidad esto no es para escucharlo una vez, por eso tienen YouTube, por eso tienen las repeticiones y por supuesto estamos aquí para responder sus preguntas. Envíen sus preguntas a través de nuestras redes sociales y nosotros vamos a ir incluyendo los temas que consideran de interés. Y bueno, justamente este tema que se conoce técnicamente ustedes busquen, hay muchísima bibliografía internacional que se llama precios de transferencia. ¿De dónde nace esto? El control de precios de transferencia forma parte, ¿recuerdan este libro que yo le decía, los 54 artículos de la reforma tributaria? Cuando empezó la reforma en el año 2019, justo vino después la pandemia en el 2021 y la ley siguió adelante porque no hay paso atrás, así como tampoco hay paso atrás con esta exigencia de lo que se llama el principio de independencia o de plena competencia y la fijación de los precios y bienes de servicio a valor de mercado. Por ejemplo, Jorge, yo puedo facturar a mi grupo empresarial, Emprendimientos Nora Ruoti, como docente, 400.000 guaraníes la hora de docencia, y a vos como docente pagarte 100.000 guaraníes. A ver, como poder lo podés hacer. El tema es que eso va a tener un impacto en mi declaración jurada. Entonces, lo importante es, yo lo venía haciendo, lo voy a poder seguir haciendo, pero ahora tengo que cuantificar el impacto que va a tener en mi declaración jurada, porque empiezan a cambiarse los montos de las prestaciones, tanto de los ingresos como los montos de las prestaciones en cuanto a la deducibilidad del cómputo del 100% de los gastos, con lo cual empieza a aparecer esta expresión que a partir de ahora la vamos a denominar APT, que es ajuste de precio de transferencia. Nuestra jerga incorpora una expresión que le vamos a denominar APT, que entre nosotros ya sabemos que son los ajustes de precio de transferencia. Es decir, así mismo como lo dijo Jorge, de poderlo puedo, pero el tema es que los impuestos se van a liquidar como si fuera que yo lo hice en los mismos términos que se comercializan con terceros. Por eso decíamos, atención, son empresas vinculadas, los famosos grupos empresariales, nacionales o extranjeros, porque mucha gente cree, Jorge, que estos solamente son para las multinacionales, para los exportadores de soja, etcétera, pero en realidad hasta las empresas familiares y los grupos empresariales están obligados a cumplir esto que se llama principio de independencia o de plena competencia. Ahora vamos a incorporar un ciclo derribando mitos urbanos. Como dice la doctora, me encanta eso. El concepto general cuando nace esta ley dice, bueno, a mí no me aplica porque yo no tengo vinculación con ningún gran grupo, yo no tengo nada que ver con soja, las maquiladoras no son mi ámbito, entonces estoy totalmente excluido del informe de precio de transferencia o el estudio de precio de transferencia. Así que
Ojalá que este ciclo y otra vez esperemos no quitarle el sueño a la gente y otra vez tener muchas preguntas para aclarar y saber el alcance específico de esta reforma tributaria. Y fíjense, dentro del árbol de la reforma, esto está en la ley. No es simplemente un decreto sin contexto legal. El artículo 35 al 39 de la ley técnicamente lo denomina normas especiales de valoración de las operaciones, que no solamente alcanza a las operaciones de soja, a las operaciones de maíz, a la operación de trigos y derivados, porque antes tenían otra ley que se llamaba ajuste de precios de exportación. ¿Cómo se llama ahora? Ajuste de precios de transferencia. Muy bien. Ajuste de precio de Ajuste de precio de exportación no es lo mismo que ajuste de precio de transferencia. ¿Y a quién más afecta? Además de los commodities, afecta a las empresas maquiladoras. ¿Por qué a las empresas maquiladoras? Porque ellas tienen un trato preferencial en materia tributaria y eso está dado por el control que hablábamos de los estándares internacionales. ¿Puede un país establecer un incentivo tan importante como la maquila? Vos sabés que yo soy fanática de la maquila y he participado con el doctor Báez Maldonado, difunto. Hemos hecho la ley y las reglamentaciones, la reglamentación de la ley de maquila, y vamos a apuntar a la maquila, pero la maquila también, como son empresas y grupos relacionados, muchas veces tiene que fijarse ese control. Zona franca. ¿Y qué pasa? Muchas empresas paraguayas, como querían mantener el famoso anonimato, se fueron y crearon empresas en Panamá, en Islas Caimán, en otros países que no intercambian información, y para esos también normalmente se los llama paraísos fiscales, también tienen que controlarse esos precios. Sí, a ver, hay un tema que es muy importante, no solamente verlo con lo que estamos viendo en nuestro programa de hoy, sino también analizarlo en el contexto de la reforma. La reforma tributaria de Paraguay le da un enfoque normativo y una visión ya totalmente integrada al mundo. Entonces, esto es un tema, normas de valoración, es un tema que se integra con transparencia fiscal. Y a partir de ahora el profesional tiene una oportunidad fabulosa. A veces lo miramos tan pesimista, pero tenemos como profesionales una oportunidad fabulosa de darle un valor a la profesión, darle valor al contribuyente, proteger a nuestro contribuyente y obviamente también prestigiar un país, porque en última instancia la intención gubernamental, la intención del Congreso es una actitud, una intención de integrarlo normativamente al Paraguay, al mundo. Para poder seguir comercializando. Y esos 5 artículos, este es nuestro famoso árbol de la reforma. Estamos hablando de 5 artículos, se convirtieron en más de 200 reglamentaciones y que seguirán saliendo. Estamos aguardando todavía más reglamentaciones que no solamente le afectan a personas que facturan más de 10.000 millones o realizan este tipo de operaciones, sino a una empresa normal. Usted que está ahí, usted empresario que tiene una pequeña empresa, pero usted tiene un grupo familiar porque tiene la estancia, su hijo tiene la parte de los fletes, el otro hijo tiene la parte de los insumos, el otro hijo con los productos agrícolas realiza tal o cual producto, un grupo empresarial. Eso también está afectado porque si yo le paso mi factura, honorarios profesionales por auditoría impositiva, 400 millones de guaraníes te voy a pasar. Muy bien, muy bien. ¿Te parece de mercado o no? Me parece que no lo voy a poder deducir, Nora. Me parece que voy a recibir la factura, pero creo que el ajuste que voy a tener que reflejar en mi declaración jurada de APT va a ser lo suficientemente alto como para perder gran parte de ese gasto.
Así mismo, porque resulta que esa empresa que es mi vinculada me facturó a mí 400 millones de guaraníes por un trabajo de auditoría, pero esa misma empresa le facturó a Jorge, que no es su accionista, que no es su pariente, que no tiene ninguna vinculación. A Jorge le facturó 40 millones de guaraníes. ¿Qué es lo que piensa el fisco? Ese mismo trabajo a mí me facturó 400 en lo que se llama en condiciones de plena competencia. ¿Puede explicarnos ese término, condiciones de plena competencia? Quiero explicarlo y quiero decir además dos visiones. ¿Por qué? Porque en plena competencia esa operación no podría haber figurado ese valor, tendría que haber figurado un valor que lo tengo que determinar comparando con otros donde no hay ningún tipo de vinculación. Claro. Pero ¿qué es lo desgraciado de esto? Que la persona que en este caso recibe el gasto no puede computarlo al 100%, pero quien hizo la emisión del ingreso de la factura no puede hacer ajuste porque el fisco dice, bueno, la verdad que estás por encima de lo normal, no pasa nada. Vos vas a pagar impuestos por ese valor, pero quien recibe el gasto no es deducible. Entonces, es un espejo que no refleja en este caso, ¿sí? Punto número 1. Punto número 2, ojalá que esta aparición de normas tenga también un interés respecto de otros profesionales, porque no siempre esas determinaciones las hacen contadores, sino que hay muchos ingenieros que empiezan a intervenir en estos métodos de comparabilidad que tienen la normativa paraguaya de determinación de la valoración. Aparecen muchos economistas, actuarios, licenciados en finanzas, con lo cual invitamos también a toda esa gente a seguirnos en nuestro canal de YouTube, porque también aparece una oportunidad comercial para ellos en colaborar en estos equipos de trabajo que van a tener que trabajar en la determinación del informe técnico. Ahora, también hay una cuestión importante. En el mes de marzo-abril se realizan todas las asambleas y dentro de esas asambleas está otro componente que es justamente la obligación de actualizar quién es mi beneficiario final. Por eso, tenemos que analizar en forma integrada este principio de independencia, la disposición de partes vinculadas o relacionadas, porque no hay más acciones al portador y prestanombres. Yo tengo que llegar a saber, pero ¿a quién se fue el dinero? Y antes de ir al corte, quiero leerlos esto. Debemos analizar en forma integrada las reglamentaciones que estamos hablando del principio de independencia. ¿Quiénes son partes vinculadas o relacionadas? Porque mucha gente dice, no, yo no soy el mismo accionista porque le puse a mi hermano y a la otra le puse a mi hermana. No somos los mismos. Hice la trampa. Ilusión. No. Tampoco tenemos el mismo capital porque usé el prestanombre. Espectacular. ¿Y quién es tu único cliente? Y resulta que también solamente es un único cliente, es también parte vinculada. ¿Y dónde se depositó la plata? Y resulta que no se depositó la plata en la cuenta de mi hermana, sino se depositó la plata en mi cuenta. Esos, como decíamos un programa, busquen el programa en educación. No quieras que el fisco crea lo que vos mismo no crees. Nora, perdón. Después del corte quiero, vos que estuviste en España, que nos expliques esa frase, esa expresión de opacidad que usan los españoles cuando hablan de todo este tema de transparencia a la luz de la normativa española. Así mismo, bueno, así que en nuestro programa de Educación Tributaria Paso a Paso, nuestro último bloque, quédese ahí, porque acabamos de terminar la liquidación de la renta personal que nos pueden controlar por 5 años. Y viene la liquidación del IRE, el impuesto a la renta empresarial. Muchos gastos que no cumplen con este principio de independencia y no son a precio de mercado, tengo que llevarle al famoso GND. Gasto no deducible. Y GND, gasto no deducible, en términos sencillos, es igual a 10% de impuestos si no cumplís con estas normas. Y de esto vamos a hablar en nuestro último bloque en Educación Tributaria Paso a Paso. No se pierda, no cambie de canal y síganos en YouTube. Vamos al corte.
volvemos en Educación Tributaria Paso a Paso. Programa número 594. 16 años en tu pantalla y queremos agradecer a EduCanal por darnos horario central. Miércoles de 20 a 21 horas y también las repeticiones. Y recuerde lo que hablábamos con Jorge, aquí hay mucho que aprender, hay mucho que discutir, pero no hay excusa porque puede ver 4, 5, 6, 7 veces a través del programa de YouTube. Suscríbase, Educación Tributaria Paso a Paso, y también tenemos nuestros materiales. Nora, a ver, se repite, sábados y domingos de 18 a 19, y recibimos muchos pedidos y consultas respecto de dónde se puede comprar este material bibliográfico que estamos mencionando. La primera la contesto yo. Vengan a nuestra sede, por favor, vengan a nuestra sede en Villamorra, que está preciosa, está reluciente y con muchas ganas también de recibirlos. Y también en Ciudad del Este, en el ex Shopping Zuni, tenemos 4 aulas en la parte corporativa, todo con estacionamiento, pero www.ruoti.com.py, no solamente para los libros, sino le recomendamos, anímese, sea un profesional experto en precios de transferencia, pero aprendiendo de verdad. 120 horas con docentes del exterior, más lo local, porque en realidad tenemos que ser sincero, así como dijo Jorge, nosotros estamos empezando. Yo hice mi maestría en España mucho tiempo con todos los españoles que tuvimos que aprender todas esas terminologías raras, y que cuando yo venía acá, mis alumnos me decían, profe, eso nunca se va a dar en Paraguay. Se va a dar, se va a dar, se va a dar. Así que le invitamos a que se anime la fiscalidad internacional latinoamericana y el compliance, que puede ser que el próximo programa hablemos de compliance, porque compliance parece una palabra muy complicada. ¿Por qué hablan? Pero es la terminología. Googleen compliance y vamos a ver cómo vamos. Y acá tenemos www.ruoti.com.py. Pueden bajar el índice de nuestros materiales, se comunican con nosotros en nuestra tienda online. En su casa le llegan los materiales. Exactamente. Y una vez más recalcarlo, y Nora recién lo decía, busquen también la cantidad de búsquedas laborales que hay a nivel mundial de oficial de cumplimiento o compliance officer, para entender también que Paraguay está integrado al mundo. Las cuestiones que hoy se están analizando en el Paraguay, que incluyó la normativa, son las cuestiones que el mundo hoy está haciendo. Así que una tremenda oportunidad como profesionales y a capacitarse. No hay excusa, el tiempo siempre existe cuando queremos formarnos. Así que a su disposición siempre, y tenemos una normativa que ya nos está avalando. Ahora, Jorge, cuando yo vendo un inmueble, conozco el precio de mercado y puedo hacer un análisis y me dan un precio. Cuando yo voy a comprar un televisor, tengo también ya un cierto margen. Bueno, si este es Smart, si este tamaño, más o menos los precios se conocen. Pero cuando no hay muchos parámetros, son justamente en los servicios. Y quiero que se fijen en esta lámina. El decreto reglamentario de estas normas nos dicen que va a fiscalizar el fisco. No hace falta ser adivino, solamente hace falta seguir la página de la OCDE, seguir la página del SIAT, porque lo que pasó en los demás países, Uruguay, por ejemplo, hay que estar muy atentos a lo que sucede en Uruguay, porque el Paraguay es miembro número 34 del Centro de Desarrollo de la OCDE, y uno antes fue Uruguay, y tenemos el checklist de las cuestiones que tenemos que ir incorporando a la legislación. Ahora la pregunta, estos artículos 11,
rango conforme al principio de independencia, servicios intragrupos conforme al principio de independencia, y cuáles no están conforme. ¿Qué tip te dan para saber dónde se tiene que cuidar el contribuyente de IRE, aunque facture 400 mil millones de guaraníes o 100 mil millones de guaraníes, o 100 millones de guaraníes, porque no hay rangos para estos artículos que tenemos aquí en el decreto, Jorge? A ver, hablando casi en la impronta de este programa, estamos con muchas siglas. Estamos con GND, estamos con APT. Un parámetro para entender esto es la normativa OCDE de BEPS, ¿sí? De Base Erosion Profit Shifting, que nos empieza a decir cómo hacen los contribuyentes que quieren erosionar una base de imposición. Entonces, ¿cuál es la lógica que conoce OCDE? Porque la verdad es que ellos ya lo conocen. Entonces dicen, bueno, vamos a utilizar préstamos, vamos a utilizar royalty, vamos a utilizar figuras con un entramado muy sofisticado que en operaciones normales no se harían. Entonces, estas son las cuestiones que este artículo 11, 17 empiezan a tener basadas en esas normas BEPS. Así que vamos introduciéndonos también en este léxico nuevo que tenemos que empezar a hablar a partir de ahora, porque nadie nos va a mencionar de una manera completa. Todos vamos a empezar a hablar de APT, de GND, de BEPS, de OCDE, y vamos a estar todos compenetrados en este nuevo léxico. Y eso es lo que tenemos que empezar también a meternos y empezar también a estudiarlo. Recapitulando, recuerden, la Constitución Nacional garantiza que las operaciones se realicen conforme a como uno lo desea. Pero a los efectos tributarios, si mi operación reduce mi ganancia, ¿qué se reduce? Se paga menos impuestos. Si yo con mi precio cobro menos, pago menos impuestos, y me dice, bueno, para el otro lado puede ser que se incremente para el tema de la compensación de pérdida fiscal. Es legal, pero la ley nos dice, bueno, tenés que pagar el nuevo impuesto que se llama APT, ajuste de precios de transferencia. ¿Desde cuándo rige esto? 1 de enero del 2021. Entonces, hay una relación directa para el IRE régimen general por el precio de mercado, el principio de independencia, el libre mercado, y mucho cuidado con empresas vinculadas, registro del beneficiario final. ¿Y qué pasa si mi comprador, qué pasa si mi vendedor está en un país de baja o nula tributación? ¿Puedes explicarnos, Jorge, qué significa esto de baja o nula tributación? A ver, es una forma prolija de ya no decirle más paraíso fiscal, ¿sí? Y es un sello de sospecha que me obliga a tener que realizar un estudio previo para determinar que las operaciones están hechas bajo plena competencia y en estándares netamente comparables. Entonces, de una manera prolija, ya no se los acusa de trabajar con un paraíso fiscal, sino que se lo denomina de una manera mucho más política, pero que el impacto sigue siendo el mismo. Están realizando de cara al fisco una operación sospechosa. Así que sumamos una preocupación más y obviamente entender la lista de cada uno de los países que los considera de bajo nula tributación. Ahora, están diciendo, no, yo voy a cambiar este programa porque yo soy una empresa familiar, me dedico a alquilar inmuebles. Y resulta que tengo 20 inmuebles que alquilo, cada departamento alquilo a 3 millones de guaraníes, 4 millones de guaraníes. Pero al hijo de mi hermano, que forma parte de la sociedad, le alquilo no por 3 millones, precio de mercado, le alquilo por 200.000 o por 400.000. A el otro socio que quiso también un departamento, no le alquilo a precio de mercado, le alquilo por 150.000 o le doy gratis. ¿Es posible dar gratis? Claro que sí, pero hay que pagar como si fuera
a precio de mercado. Y antes de irnos, que ya no puede ser que haya llegado otra vez al final, quiero dejarle esta definición de precio de mercado, porque las operaciones tienen que realizarse a precio de mercado, está desde el año 2019. 2021-22 no es nueva. Y nos dice, el precio de mercado, el que tiene que pactarse entre las partes, es el importe o valor monetario que se atribuye a los bienes o servicios en función a su oferta y la demanda. Si el tercero está dispuesto a pagarme 3 millones de guaraníes, quiere decir que eso que yo estoy dando a un precio más bajo, porque es mi pariente, porque es mi relacionada, porque es mi hijo, lo puedo hacer, pero debo pagar, porque el precio tiene que ser en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informados. Por eso nos llaman al corte, no puede ser tan corto el programa. Es más, por estoy eso muy preocupado, Nora, muy preocupado porque no lo leí nunca, pero me surge la palabra y la acción de reorganización de empresas. también. No quiero ser malo ni dejarle otra vez más problemas a la gente ni más preocupaciones, pero bueno, también estamos para eso. Escríbanos y trataremos próximo programa de empezar a evacuar todas de las dudas que empiezan a surgir y que van a surgir muchas más a lo largo de este recorrido. Muy bien, y queremos agradecer su participación en nuestro programa 594 con nuestro nuevo coconductor Jorge Rodríguez. Y recuerde, Educanal horario central, miércoles 20 a 21 horas, y también las repeticiones que hacen sábado y domingo de 18 a 19. Cambien el fútbol por educación tributaria paso a paso. Cambien el fútbol. Y por supuesto, suscríbase a nuestro canal YouTube para estar informados las 24 horas. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Nora. Próximo blog, próximo programa, compliance y obviamente las dudas, obviamente a su disposición. Muy bien. Síganos en Educación Tributaria paso a paso. Hasta la próxima.